El área sombreada de esta figura es 0,23 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada y ahora vamos a trazar el radio de este círculo desde este punto, desde el centro hasta este punto tangencial, entre el círculo y el lado del cuadrado. Trazamos esta línea y esta línea va a ser el radio del círculo que queremos encontrar su área. Entonces pues lo vamos a denominar R minúscula. Hacemos lo mismo desde este punto hasta este punto tangencial. Trazamos una línea y esto también va a ser R. Como esta línea es paralela a esta línea, si esto es R, esto también va a ser R. Y como esta línea es paralela a esta, también va a ser R. Fantástico. Tenemos un cuadrado dentro de otro cuadrado. Y este cuadrado de aquí comparte dos de los lados del cuadrado grande. Por lo tanto, si trazamos una diagonal del cuadrado grande, también va a pasar por la diagonal del cuadrado pequeño. Y por lo tanto va a pasar por el centro del círculo, porque pues este es el vértice del cuadrado pequeño. Trazamos la línea entonces, nos queda de esta forma. Muy bien, estarán de acuerdo en que aquí hay 90 grados entre esta línea y esta línea de aquí. Porque pues tenemos que el radio se está uniendo con una línea tangencial. Por lo tanto aquí hay 90 grados. Vamos a encontrar esta línea de aquí, que es la diagonal del cuadrado pequeño, utilizando Pitágoras. A esta línea la vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, la hipotenusa, vamos a utilizar Pitágoras, vamos a decir que la hipotenusa, que es X, va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Como los dos lados son R, nos queda R cuadrado más R cuadrado. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 2R al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de R cuadrado, nos queda que X va a ser igual a R raíz cuadrada de 2. Fantástico. Tenemos ya por aquí R raíz cuadrada de 2, que es este valor de aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien, es este pedacito de aquí. Ahora, ¿será que podemos encontrar este pedacito de aquí también? Pues sí, pero primero tenemos que encontrar la diagonal grande, la diagonal del cuadrado grande. Estarán de acuerdo que como es un cuadrado, todos sus lados deben medir 1, porque este lado mide 1. Ahora por aquí van a haber 90 grados porque es el ángulo del cuadrado. Y pues se nos forma un triángulo rectángulo una vez más con esta línea verde que es la diagonal. Entonces vamos a encontrar primeramente esta diagonal, utilizando Pitágoras también. A esta línea de aquí la vamos a llamar Y, ¿sí? Entonces toda esta línea va a ser Y. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tenemos que Y es igual a la raíz cuadrada de 2. Fascinante, tenemos ya el valor de toda la diagonal, ¿sí? Es raíz cuadrada de 2. Ahora ustedes estarán de acuerdo que si toda la diagonal es raíz cuadrada de 2, entonces desde aquí hasta acá es raíz cuadrada de 2, vamos a borrar esto, raíz cuadrada de 2 menos este pedacito de aquí que es R raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora vamos a trazar una línea desde este punto tangencial entre el círculo y esta línea roja hasta el centro del círculo, y pues esto va a ser también el radio, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a ponerlo por aquí. Esto también es el radio, y pues aquí como se une con una línea tangencial, también van a haber 90 grados. Y estarán de acuerdo en que esta línea desde este punto hasta aquí es 1. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense, esta figura que tenemos aquí es un cuarto de círculo, porque aquí hay 90 grados, esto mide 1, es el radio del cuarto de círculo, mide 1, y se conserva hasta acá, porque esto también mide 1. Entonces, pues quiere decir que esto es el radio y que mide también 1. Fenomenal. Hemos encontrado, fíjense, la hipotenusa de este triángulo de aquí, que estoy remarcando, de una forma, y también podemos encontrarlo de otra forma, para igualarlos después, ¿sí? Entonces vamos a aplicar Pitágoras a este triángulo para encontrar la hipotenusa de otra forma, utilizando estos dos lados, ¿sí? Entonces, a esta hipotenusa la vamos a llamar Z. Z va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, de 1 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, más R al cuadrado. Perfecto. Tenemos entonces que Z va a ser igual, bueno, vamos a dejarlo aquí nomás. 1 al cuadrado pues es 1. Nos queda la raíz cuadrada de 1 más R cuadrado. Fenomenal. Tenemos entonces dos igualdades, que esta hipotenusa es esto, pero también es esto. Entonces podemos igualar las dos cosas. Podemos decir
que la raíz cuadrada de 2 menos r raíz cuadrada de 2, que es esto de aquí, debe ser igual a esto de aquí, a la raíz cuadrada de 1 más r cuadrado. Para poder deshacernos de esta raíz tenemos que elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Elevamos aquí y elevamos acá. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado que vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado, entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término. Raíz cuadrada de 2 por r raíz cuadrada de 2. Perfecto. Y más el segundo término al cuadrado. Entonces, r raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a esto al cuadrado. Se simplifica el índice con el exponente y nos queda 1 más r cuadrado. ¿Qué les parece si movemos esto un poquito más a la izquierda? ¿Sí? Para que tengamos espacio luego para solucionar el ejercicio. Entonces, voy a mover esto un poco más a la izquierda. Lo vamos a hacer en cámara rápida, ¿sí? Perfecto, tenemos por aquí de nuevo ya la ecuación. Entonces, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2. Menos, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Y por este 2 nos queda 4. 4 por r. Muy bien, más r al cuadrado y la raíz cuadrada de 2 se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2. Nos queda r cuadrado por 2. O 2r cuadrado, que se ve mejor, ¿no? 2r cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 más r cuadrado. Vamos a pasar todo al lado izquierdo, ¿sí? Nos queda entonces 2 menos 4r más 2r cuadrado. Y este 1 queda como negativo acá. Y este r cuadrado también como negativo. Del lado derecho nos queda 0. Perfecto. Vamos a sumar términos semejantes. 2r cuadrado menos r cuadrado es r cuadrado. Muy bien. Por aquí tengo menos 4r y 2 menos 1 que nos da 1. Esto va a ser igual a 0. Esto de aquí, señores y señoritas, damas y damos, es una ecuación cuadrática que podemos solucionarla con la fórmula general. Entonces, vamos a utilizar la fórmula general. La voy a anotar por aquí. Entonces, como estamos hablando de r, vamos a tener dos valores de r. R1 y R2, que va a ser igual a menos b más menos, vamos a anotar esto un poquito más arriba, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Perfecto. Este es el valor de R1 y R2. ¿Qué es a, qué es b y qué es c? Pues eso vamos a sacarlo de aquí. A es el término que acompaña a r cuadrado, como no hay nada se sobreentiende que es 1. Muy bien. B es el término que acompaña a la R, que es el menos 4. Vamos a poner por aquí menos 4. Y C es el término independiente, que es menos 1. Epa, aquí nos quedaba 2 menos 1, que es 1 positivo. Perdón por el error. Entonces nos queda 1 positivo. Perfecto. Vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula de aquí, ¿sí? Tenemos R1, 2 va a ser igual a menos B. ¿Pero qué es B? Es menos 4. Menos 4 multiplicado por menos, ¿no? Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B es menos 4, nos queda menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a vale 1. Y por c, que también vale 1. Y todo esto está dentro de la raíz. Y todo esto está sobre 2a. A vale 1. Muy bien. Tenemos R1, 2. Igual. Menos por menos más, nos queda 4 positivo. Más, menos, por aquí tenemos menos 4 al cuadrado que nos da 16. Y menos 4 por 1, pues nos da menos 4. 16 menos 4 es 12. Nos queda la raíz cuadrada de 12 sobre 2 por 1, que es 2. Fenomenal. Tenemos por aquí casi ya la solución de nuestro radio, ¿no? Entonces vamos a encontrar el radio diciendo que vamos a tener dos opciones. La primera opción va a ser que r sea igual a 4 más la raíz cuadrada de 12, todo esto sobre 2. Y la segunda opción va a ser que r sea igual a 4 menos la raíz cuadrada de 12, todo esto sobre 2. Ahora, estas dos soluciones son para nuestra ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio, esta solución de aquí no cabe. ¿Saben por qué? Porque pues este número es mayor a 3.
De hecho, pues es mayor a 3 y aunque sea mayor a 1, pues no podría ser. Porque el lado del cuadrado, donde está contenido el círculo, es 1. Imposible pues que el radio sea pues mayor a 1. Entonces esta solución no nos sirve. Y solo nos sirve esta solución de aquí. Perfecto. Entonces vamos a reducir esta r, ¿sí? R va a ser igual a 4 menos la raíz cuadrada de 12 se puede escribir como 4 por 3, ¿sí? Y todo esto sobre 2. Este 2 podemos distribuirlo para cada término. Distribuir para el 4 y distribuir para esta raíz de aquí. Nos queda que r va a ser igual. 4 dividido para 2 es 2, menos. Por aquí nos queda la raíz de 4 que es 2, por la raíz cuadrada de 3 y todo sobre 2. Simplificando, pues simplificamos este 2 con este 2 y nos queda simplemente 2 menos raíz cuadrada de 3. Fascinante. Tenemos ya por aquí el radio de nuestro círculo y con esto podemos encontrar ya el área sombreada. Vamos a hacerlo, vamos a borrar por aquí esto de aquí para poder encontrar ya el área sombreada. Perfecto, entonces sabemos que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado porque estamos hablando de un círculo. El área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio? Es 2 menos raíz cuadrada de 3. Todo esto al cuadrado. El área sombreada va a ser igual a pi. Y aquí tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a resolverlo. El primer término al cuadrado sería 4. Menos el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 2 y por raíz cuadrada de 3, que nos da 4 raíz cuadrada de 3. Y más el segundo término al cuadrado. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado pues es 3. Fascinante. Tenemos que el área sombreada es igual a pi por 4 más 3 que nos da 7 menos 4 raíz cuadrada de 3. Impresionante. Y esto de aquí, unidades cuadradas. Señores, señoritas, damas y damos, tenemos por aquí el área sombreada exacta. Y si nosotros ponemos esto dentro de la calculadora, pues vamos a obtener el área sombreada aproximada, que es esta de aquí, 0,23 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.